Hola, ya me conocen, María Claudia de Grossi, aquí en Herramientas para la Transformación Personal y Organizacional. Estudié química y después estudié coaching. Y ambas carreras me ayudan hoy a estar acá con vos trabajando todos estos recursos. Si te gustan, te invito a suscribirte. Y estuvimos hablando acerca de la realidad conformada por hechos más interpretaciones. Y te cuento un ejemplo para seguir profundizando un poco más acerca de una de mis hijas cuando estudiaba su carrera, contadora, y había decidido, como empezaba ya su último año de carrera, adelantar en el verano una materia, esos cursos de verano, para así hacer un año más tranquilo. Después encima fue el año de pandemia, así que le vino bien y le había quedado un final para rendir en febrero. Así que mientras trabajaba, además estaba haciendo esta materia de verano que es súper intensiva y por otro lado estaba preparando el final. Y en un momento estaba exhausta, estaba agotada y rindió el parcial de la materia y no sabía cómo le había ido y le faltaba poco para rendir el final de la que le había quedado pendiente. Fue a rendirlo y no sabía cómo le había ido y veía una realidad negra. Todo mal, todas mis decisiones estuvieron mal, tendría que haber solo rendido y después cursado, y ahora se me va a complicar, qué terrible todo lo que estaba pasando. En un ratito le llegó la nota del parcial, que estaba aprobado, y al ratito le llegó la nota del final, que estaba aprobada. Y de ser una terrible decisión la que había tomado, había sido la mejor decisión de su vida, estaba recontenta, saltaba de un sillón al otro, y su realidad había dejado de ser tan negra para convertirse en algo maravilloso. Nuestra realidad entonces cambia a partir de los datos que estamos considerando y los datos obviamente que vamos logrando. A veces enfocamos en ciertos datos y no en otros. Mientras ella esperaba las notas, yo mantuve una conversación con mi hija y le mostraba otros datos a los que ella no estaba mirando en ese momento. En este sentido, entonces, a veces parar y revisar qué datos no estoy mirando, qué otros datos puedo considerar además de los que ya estoy considerando. Y por supuesto también la interpretación. Y también en eso conversé con mi hija, acerca de cómo ella interpretaba las cosas. Nuestra realidad puede ser diferente. Y esta posibilidad de revisar desde la mirada que estoy poniendo a los datos que estoy considerando es fundamental. A veces incluso ponernos en cómo estaría mirando esto mi amiga X, que es muy optimista. ¿Cómo estaría mirando esto otra persona? ¿Qué mirada, qué interpretación estaría poniendo a esto? Nos puede ayudar a traer otras miradas que nos abran posibilidades. Y fíjense entonces cómo mi hija cambió también a partir de cómo miraba inicialmente su situación. Negra, terrible, estaba enojada, estaba mufada, con algunas lágrimas. Y al rato saltaba literalmente de un sillón a otro con mucha energía, con mucho entusiasmo, con alegría, con optimismo. ¿Qué pasó ahí? Y de poquito vamos a ir entrando a este mundo de las emociones con más profundidad. Seleccionamos datos y seleccionamos datos según nuestro modelo mental, según nuestros anteojos con los que vamos por la vida. Interpretamos y a partir de allí se observan que aparecen emociones. Y la mirada más moderna en torno a esto es la mirada construccionista de Lisa Feldman, que explica cómo vamos construyendo las emociones. Y las construimos también a partir de experiencias que hemos tenido previamente y otras cuestiones que vamos a hablar más adelante. Pero en principio, esos datos que tomo, cómo los interpreto,
darán lugar a la construcción de ciertas emociones que a veces nos limitan y no nos permiten ver posibilidades y no lo pasamos nada bien. Y en otras situaciones vemos cómo las emociones son mucho más placenteras, a veces con más alta energía, a veces más tranquilas. Y es importante empezar a darnos cuenta que está en nosotros la posibilidad de gestionarlas, la posibilidad de permitirnos transitarlas y también de tener en claro que depende mucho de nosotros, de esos datos que consideramos, de la manera que los estamos a esos datos interpretando y que podemos empezar a hacer cosas para que aparezcan emociones que sean mucho más habilitantes para lo que queremos lograr en la vida, para que nuestra vida transcurra de una manera mucho más placentera, con menos enojo, menos malestar. No hay emociones buenas o malas, sí van a haber algunas con más energía que otras y van a haber algunas más placenteras y otras displacenteras. Todas nos traen información, todas nos traen información. Si noto que me cambia la emocionalidad, repentinamente puedo revisar frente a lo sucedido de qué manera lo estoy interpretando para que aparezca esta emoción, de qué otra manera puedo interpretarlo, qué otro dato puedo revisar. Las emociones nos permiten frenar, nos permiten parar y revisar qué es lo que está pasando. Muchas veces a esa interpretación inicial agregamos supuestos. Y sobre todo cuando supongo que el otro me lo hace a propósito, que el otro me lo dice intencionalmente para hacerme enojar, es donde aparecen justamente emociones incómodas y que nos limitan. Y cuando digo que nos limitan, esa limitación va a tener que ver con aquello que queremos lograr. Nos limitan en relación al objetivo que nos estábamos planteando. Las emociones nos traen muchísima información sobre nosotros mismos. Parar y tomarnos un momento para revisar, para así elegir desde dónde queremos responder, quiénes queremos ser en ese momento y construir las emociones que necesitamos paso a paso en la vida es fundamental. Iremos, como les dije, como les anticipé, desarrollando información sobre las emociones. Y a veces voy a usar el concepto de emocionalidad o la palabra emocionalidad, ya que no solamente voy a hablar de emociones puntuales, como alegría, como tristeza, enojo, culpa, confianza, sino que también voy a hablar de estados de ánimo. Y digo estados de ánimo como algo que tiene una duración más larga, sin que esto signifique que nos va a esos estados de ánimo a acompañar toda la vida. Y a diferencia de las emociones, quizás no hay algo tan claro que gatilla esa emoción que aparece, el estado de ánimo nos tiene, ni nos damos cuenta que estamos en un cierto estado de ánimo. Pero hay estados de ánimo que nos abren un montón de posibilidades y otros que no. Así que esto es lo que viene en los próximos episodios. Acordate de suscribirse en el caso que esto te interese, en el caso que quieras seguir escuchando. Nos seguimos escuchando próximamente.